Voy a pedir que me acompañen en esta hora, por favor. Continuamos en la carta a los Gálatas, capítulo 5, del 22 al 26. Cuando lo encuentres, si se puede poner en pie en reverencia a la palabra de Dios. El título de esta enseñanza, seguimos hablando del fruto del Espíritu. Pero es interesante porque el tema que el Señor me dio dice el fruto del Espíritu en nosotros, pero no para nosotros. Muy interesante. Dice la palabra de nuestro Dios, Gálatas 5, 22. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo. ¿Cuántos son de Cristo aquí? Bueno, pues han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Puede sentarse. Padre, en esta hora, Señor, estamos en tu presencia, Señor, y para encomendarnos, Señor, a tu gracia capacitadora, Señor. Tu gracia, Señor, que es la que nos vence, la que nos ayuda. En esta hora, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, dirigiendo mis palabras, poniendo tus palabras en mi boca, porque hay mucho que decir y difícil de explicar. Ayúdanos, Señor, y ayúdame, Señor, a que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros en esta hora. Somos como ese terreno, Señor. Ya hemos sacado las piedras, hemos limpiado el terreno para que tu semilla caiga en buena tierra y dé su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno conforme a tu perfecta y agradable voluntad de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. La semana pasada, dentro de esta serie de las epístolas a las iglesias, estuvimos viendo el tema el fruto del Espíritu, parte 2. Y nos enseñaron acerca de la paz. Pero esta paz que proviene del Espíritu de Dios es diferente a la paz que el mundo ofrece. La palabra paz aquí es la palabra griega eirene. Esta palabra tiene muchas ramificaciones. Por ejemplo, relaciones armoniosas entre personas, entre las naciones, orden en cuanto a cosas de Estado y entre Dios y los hombres. Pero hay una definición de esta palabra paz eirene a la cual debemos prestar atención. Y es la conciencia de reposo y el contentamiento que surge de ella. En otras palabras, es la paz y el contentamiento que surge de una limpia conciencia aún en medio de circunstancias adversas. Y cito Romanos 5 del 1 al 4. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Verso 3. Y no solo esto, no solo se queda ahí. No solo tenemos paz para con Dios, sino que también nos podemos gloriar en las tribulaciones. ¿Cuántos ya han ido aprendiendo a gloriarse en medio de las tribulaciones? Esa es una evidencia de nuestra madurez. No el enojo ya, no. Es gozarnos en medio de las tribulaciones, sabiendo, hay un entendimiento, posiblemente es que no hemos entendido todavía, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué produce? Paciencia.
Verso 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. En otras palabras, tenemos paz aún en medio de las tribulaciones. Esta paz en nosotros primeramente encuentra su raíz a causa de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Gracias a Cristo, gracias Señor, y a este crucificado, podemos estar a paz para con Dios, y no solamente con Dios, oiga, y con los hombres, sin importar cuán difícil sean las tribulaciones. Otro atributo del fruto del Espíritu es la paciencia. ¿Quiénes son pacientes aquí? Se preguntó la semana pasada. ¿Quiénes son pacientes? Al ser humano, a todo ser humano, por naturaleza, no le agrada ser paciente. Entiéndase, esperar. ¿Cuántos ya cuando la luz cambia a verde ya están tocando la bocina? Todavía el del primer carro, usted está 4 carros detrás y todavía el primer carro en la luz no se ha movido y se cambió la luz y usted está ¡pi! Mi trabajo es conducir en la calle y soy testigo de eso. Y he tenido que aprender, sí, he tenido que aprender a aplicarme esto, porque no saco nada. Puedo dejar la bocina ahí y si la persona no se quiere mover, no se quiere mover. No voy a cambiar nada. Quienes tenemos que cambiar somos nosotros, hermanos. Y las herramientas ya nos fueron dadas. Ya nos han sido dadas. No solamente esperar. O sea, paciente no solamente es esperar. La palabra aquí utilizada es la palabra griega macrotumia. Macro, largura. Y tumia, temperamento. Entiéndase, largura de temperamento. Y ahí es que vamos a empezar a ver en nosotros, no en el hermano, en nosotros primeramente, el fruto del Espíritu en nosotros. Ahí. ¿Por qué? Porque entonces vamos a evidenciar si realmente hay fruto de Él en nosotros para con los demás. A lo mejor aquí podemos aparentar de que, ese hermano es paciente, le pisa hoy al pie y no me ha dicho ni ay. Pero tan pronto se monta en el carro, se desquita con la esposa o con el hijo. Podemos aparentar, pero tarde que temprano, hermano, va a salir a la luz lo que está en nosotros. Lo que está en nosotros. Dice, es asociado, esta largura de temperamento es asociado y muchas veces usado en cuanto a longanimidad, la cual es la capacidad y disposición para sufrir por largo periodo de tiempo. ¿Quién le gusta sufrir aquí? Somos honestos, decimos que no. No nos gusta sufrir. No está en nuestro ADN natural. El hombre natural, estas cosas son locuras. Pero los que han nacido de nuevo tienen la simiente de Dios y esto, tenemos la misma capacidad que tuvo nuestro Señor Jesucristo para aguantar, para pasar un proceso difícil en nuestra vida y que no haya quejas en nuestros labios o un corazón dolido por causa de esto. Ahora, no como una víctima sin remedio, no está hablando de que sufre, siéntate haya sufrido, no es eso, sino más bien de forma voluntaria, en lo que Dios continúa formando su carácter, mi carácter en cada uno de nosotros. Sinónimo de la palabra paciente es la palabra clemente. Probablemente ha escuchado esta palabra con referencia a Dios, la cual en su gran mayoría de veces está acompañada de su misericordia. Ejemplo de esto, Salmo 103, verso 8, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos hemos experimentado esta lentitud de la ira de Dios y grande en su misericordia? La paciencia está estrechamente ligada con la misericordia. Oiga bien, Dios nos extendió su misericordia. Oiga bien, porque no la merecíamos. Eso es la misericordia. No la merecemos.
La otra persona posiblemente tampoco la merecemos, como tampoco nosotros la merecíamos, pero Dios nos la extendió. Pero esta misericordia no es un fruto del Espíritu. Es algo bueno que deberíamos imitar de nuestro Señor Jesús. Y de tomar la decisión voluntariamente de extender al prójimo paciencia, misericordia. Como dijo nuestro pastor el domingo pasado, si no hay misericordia, no seremos pacientes. Y algo que nos sucede, y es bien fácil al ser humano, es que se nos olvida la misericordia de Dios en nosotros. Se nos olvida. Y somos bien rápidos para para con los demás. Pero me gusta que el Señor sea misericordioso y paciente conmigo. ¿Y qué es lo que está esperando el Señor en nosotros, hermanos? Que empecemos, seamos intencionales. Ya el Espíritu está en nosotros. No es para que el fruto del Espíritu esté en nosotros y nos veamos bonitos. No. Es que eso tiene un propósito y es mostrar el carácter de Cristo en nosotros. El cual soportó la cruz, hasta la cruz la soportó, poniendo delante el gozo de saber que fiel es el que prometió. Su Padre había prometido estar con Él en medio de toda la tribulación, así también con nosotros. Otro atributo del fruto del Espíritu en nosotros es la benignidad. Esta benignidad habla de utilidad, entiéndase, algo para bien. Es familia con bondad, pero es la bondad en acción. Es el atributo del carácter que nos presenta como listos para ser usados por Dios en su reino. La palabra usada aquí es crestotes, útil, bueno, recto, justo. Es la disposición benigna del corazón en las manos de Dios para hacer el bien, Oiga, es la muestra visible y práctica de la gracia, la ternura y la compasión. Lo contrario a la benignidad es la inutilidad. Romanos 3, del 10 al 12, le voy a leer. Dice, como está escrito, no hay justo, ni aun uno. El hombre natural, descartado delante de Dios. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Pero hermanos, si algo hay bueno en nosotros, algo que los hombres puedan reconocer, hay que darle la gloria y la honra a Dios en Cristo Jesús, porque es su naturaleza en nosotros. Nunca olvide eso, hermano, nunca. De Él es la gloria. Por tal razón, aquellos que no hacen lo bueno, aquellos que no son benignos, no son útiles en el reino de Dios. Oiga bien, no es que no puedan, es que no quieren. No es que no puedan, es que no queremos. Es muy distinto, muy distinto. Entendemos que siempre hay un tiempo de prueba en lo que el carácter del creyente es transformado, cimentado o formado. La idea aquí es que mientras vamos creciendo en el conocimiento de Dios, que nos hagamos, ¿qué? Útiles. No que vengamos aquí a dormirnos, no que vengamos aquí a cantar una alabanza y salgo por la puerta y sigo igual, no. La palabra de Dios no torna atrás vacía, pero nos toca, lo interesante es que nos toca a nosotros echar mano. Hermanos, delante de Dios no tendremos excusa. Decir, Señor, es que mira, estaba a decir, perdón, ¿de qué me estás hablando? Busca el Antiguo Testamento, Moisés,
prefirió mejor sufrir que vivir en la casa del rey. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿De qué tú me estás hablando? Discúlpame. Perdón. Siempre ha sido por fe, hermano. Es la fe. Es creerle a Dios y caminar conforme a la voluntad de Dios. Aunque no lo entendamos, pero tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Ya el poder, los niños lo cantaron, el poder está en nosotros para obedecer y poner manos a la obra. Claro, hay un tiempo, pero tenemos que empezar, hermanos. ¿Cuándo vamos a empezar? Porque las cosas no se van a poner mejor. Por si está esperando que la cosa se ponga mejor, no se va a poner mejor. Está en nosotros. Está en nosotros. Nos hagamos más útiles, más dispuestos para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, benigna. ¿Para qué? Para enseñar, redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Así que no se sienta mal. No diga, ay, viene el pastor de nuevo, ¿qué hice? Porque es que venimos desequilibrados y nos tienen que ir ajustando. Nos tienen que ajustar. Es el trabajo de los pastores, de los ancianos, de los maestros, de un cristiano maduro. Es llamar la atención por amor. Hay un fin después de este proceso, hay un fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, maduro, cabal, completo, no falta nada, nada, espiritualmente hablando en Cristo estamos completos, pero posiblemente hay una falta de entendimiento, pero eso va a depender de quién, del pastor, eso va a depender de cada uno de nosotros, en la medida en la cual nos dispongamos a pasar tiempo con su palabra, a orar al Señor. Dice, enteramente preparado para toda buena obra. Toda buena obra. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es. Y me llamó la atención esto. Les soy honesto, esto me llamó la atención y no lo había entendido. No lo había entendido. Dice, en esta pequeña pero poderosa oración, el apóstol Pablo deja muy en claro y sin lugar a dudas a todos los creyentes en Galacia. Pero oiga bien, a todos. Desde esa carta en adelante, todos los que han leído esta carta, ha sido claro. Posiblemente a lo mejor no se ha revelado, pero es claro de los labios del apóstol que está hablando de la superioridad, comparando las obras de la carne. Aquí cuando dice más el fruto del Espíritu es. Está hablando, oiga bien, está hablando de superioridad y excelencia de la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Al capacitarlos para así poder ser y por tanto, oiga bien, poder ser de beneficio, útil, benigno. ¿Para quién? Para mí, para que yo me vea bonito. No, para el prójimo, para mi familia en la casa, para mis compañeros en el trabajo, para los compañeros en la escuela, para la congregación. Ser ¿qué? Útil. Pero primero, tendremos una corta pero muy efectiva clase de gramática. Si me llamó la atención. Dice, ¿qué es un adverbio? Los que se acuerdan de la escuela. ¿Qué es un adverbio? Muy bien. Dice, es la parte invariable de la oración. Entiéndase, no cambia. Y esta oración empieza más. Oiga. Que puede, oiga bien, este adverbio que puede modificar, en este caso, es la palabra más, la cual nos expresa el grado de excelencia del significado del verbo. El verbo en esa oración es fruto es el verbo.
sigue diciendo, o de un adjetivo, o de otro adverbio, o de toda una oración. Ahora, ¿qué es un verbo? Como ya dije, aquí en esa oración más el fruto. El fruto aquí en esa oración es el verbo. El verbo, el significado, el propósito de un verbo es la palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o a las cosas. En este caso es para nuestro bien primeramente, el fruto. Mas el fruto del Espíritu es. En esta oración, el Espíritu es el sustantivo. ¿Qué es el sustantivo? ¿Qué es un sustantivo? Una palabra que nombra o designa a una persona, a personas, animales, cosas, lugares, etcétera, etcétera. Pero en esta oración, este sustantivo, espíritu, está hablando de en singular, una sola persona, la cual sabemos ya que es la tercera persona de la Trinidad. De la Trinidad. Es por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, entiéndase, el sujeto de la oración o de quien se está hablando, el fruto del Espíritu, que podemos reflejar de su naturaleza, porque habla del fruto del Espíritu, pero este fruto tiene unos adjetivos que hablan de él, del fruto del Espíritu, aunque es uno, tiene distintos adjetivos. Ahora, ¿qué es un adjetivo? Son palabras que complementan al sustantivo, entiéndase, espíritu. Lo acompañan y proporcionan información de este, como sus propiedades y características: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, para el deleite del prójimo, no para nosotros. Hemos sido capacitados por el Espíritu de Dios con su fruto en nosotros para que nosotros entonces los pongamos en acción para beneficio de los demás. Porque ¿qué usted piensa cuando usted llega a un lugar y no es paciente? ¿Usted resultará agradable para los que están en el lugar? Pregunto. Si llega a un lugar y no hay amor de Dios en usted, y usted está enojado porque algo pasó, porque va a pasar, tenemos que entender, no es color de rosa ni sabe a menta. Pero si somos intencionales y hay un conocimiento en nosotros de que hemos sido sellados, Él está en mí, la persona del Espíritu Santo está en mí, Él me dotó, Él me capacitó. Esta mala actitud, ¿de dónde viene? ¿Por qué yo tengo que estar así? Entonces nos confronta a nosotros. Sí, somos confrontados nosotros, pero ¿para qué? Para mostrar el carácter de Cristo para con los demás. Sí vamos a ser confrontados nosotros, pero es para mostrar el carácter de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿O no? ¿Cuántos han podido? Y es interesante, ¿cuántos han podido ver a un árbol? Aquí tenemos hermanos que trabajan en plantando árboles. Dice, ¿cuántos han podido ver a un árbol comiéndose los frutos que produce? Da risa, claro está. Suena raro o extraño, porque no es posible o congruente. Pero el cristiano de hoy en día, como que ha malentendido y ha pensado que el fruto es para él. Ya no da risa, ¿no? El árbol, oiga bien, el árbol fue diseñado por Dios para dar
¿qué? Fruto. Fruto. Para dar fruto. Pero es interesante notar que por más fruto que este árbol pueda dar, no puede comerse el fruto que pueda producir según su género. No. De igual manera, el creyente es capacitado por la gracia de Dios en Cristo para poder dar del fruto. Entiéndase sus adjetivos: amor, paz, paciencia, bondad, del Espíritu Santo a los demás y no para nosotros mismos. No para nosotros mismos. A nosotros los creyentes se nos dio por gracia en Cristo el ser ¿qué? Injertados en la vid verdadera. Porque a lo mejor alguien dice, oye, pero entonces, ¿dónde está la ganancia de todo esto? Si todo es para el prójimo, ¿dónde quedo yo? Pues ahí está tu ganancia. ¿Quieres una ganancia? Ahí está. Por fe hemos sido injertados en Cristo Jesús. No lo merecíamos, pero fuimos injertados. Y en su día y en su hora veremos cara a cara a aquel que ni la muerte le detuvo. A él nadie le quitó nada. Es bien distinto. Él se dio. Y nosotros, cristianos, somos llamados a poner nuestra vida por el hermano. Dice, la única que tiene la savia o vida de Dios y por tanto da de su fruto, la vid verdadera, hablando de Cristo. Cuando habla de vid verdadera es porque hay una vid, letra pequeña, que no lo es. Y por tanto, oiga bien, no puede, es imposible que esta vid falsa pueda dar vida, entiéndase, fruto del Espíritu en ese que cree. Esto me llevó a la palabra fruto, fruto, fruto. Más el fruto del Espíritu es, más el fruto del Espíritu es. Y esa palabra viene del griego karpos, con K, karpos. Dice, oiga bien, fruto como arrancado. Fruto como arrancado. Literal o figurativamente. Y no se queda ahí. Dice, resultar en beneficio. Resulta en beneficio. Y sigue diciendo, descendencia. Descendencia. Esto me pareció interesante al decir como arrancado. O sea, para agarrar el fruto de un árbol, tenemos que acercarnos y arrancarlo, ¿cierto? A menos que la fruta llegue a estar tan madura que se desprenda del árbol y caiga al suelo. Al menos yo, a lo mejor los hermanos que trabajan con árboles toda la semana me pueden corregir, pero al menos yo no he visto un árbol que al arrancarle la fruta de sus ramas, él se queje o grite de dolor. ¿Verdad? No. Entonces, esto significa que aunque al árbol le tome días, semanas, meses o hasta años en dar el fruto, cuando al fin da fruto, el mango, un año, ahí está. Pero no se lo va a comer. Resulta en beneficio para todos aquellos que se acerquen a Él. ¿Quién se come ese fruto? Aunque Él lo trabajó. ¿Quién come de ese fruto? Primeramente Dios. Dios. Y segundo, ¿quién? Semejantes. Nuestros semejantes. Así también a nosotros nos tomará algo de tiempo en lo que Dios, ¿qué? Nos poda, trabaja en nosotros. Pero oiga bien, se espera de todos, oiga bien, no de algunos. Si no escuchó y no volvió a escuchar la enseñanza del domingo pasado, vuélvalo a escuchar. Escúchelo y escúchelo
todo lo que pueda y las anteriores también. Porque todos, hermanos, todos somos llamados a dar fruto. Todos. Si estamos en Cristo. Importante. Si permanecemos en la vid verdadera. Tenemos que dar fruto. Uno le toma un tiempo, otro le toma otro tiempo, pero se espera de todos nosotros que podamos dar fruto de Dios en todo tiempo y sin quejarnos. Porque el Espíritu, ¿qué? Vive en nosotros 24/7. Y eso me llevó a Juan 15:1. Acompáñeme, Juan 15:1 del 1 al 6. Porque el mismo Señor claramente establece que Él es la vid verdadera. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, oiga bien, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, no te alabes y no te goces mucho, porque estás dando muestras ya de un carácter, prepárate. ¿Por qué? Porque nos van a volver de nuevo a limpiar. Pero claro, eso tiene un propósito bueno. ¿Para qué lleve más fruto? Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Y esto me llamó la atención, porque Cristo pone una responsabilidad en el creyente. Ustedes permanezcan en mí. A ustedes les va a tocar hacer su parte. Yo voy a hacer la mía. Y Él la hizo, hermano. Bendito Dios, Él la hizo. Pero tenemos que nosotros ahora, ¿qué? Permanecer en Él. Y lo dice ahí, no lo digo yo. Está en su Biblia. Dice, permaneced en mí y ¿qué? Por tanto, y yo en vosotros. Como el pámpano, rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, Cristo. Vosotros, nosotros, los pámpanos. El que permanece en mí. Así que, hermanos, podemos venir a la iglesia y decir, en victoria, pero va a ser evidente. Va a ser evidente el fruto del Espíritu en nosotros. O la escasez del mismo en nosotros. A una persona entendida y que pasa un tiempo con su Señor, va a ser entendido y va a ver en la persona que no. Porque es una imposibilidad pretender o creer que podemos dar fruto, carácter de Cristo en nosotros cuando no pasamos con Él, cuando no permanecemos con Él. Hermanos, no quiero, el propósito de Dios por medio de esta palabra es que entremos en esas obras que ya el Señor preparó de antemano. Él nos ha capacitado. A lo mejor no teníamos un entendimiento claro, pero para eso es que estamos enseñando, se está enseñando. Para que ya no digamos, es que yo no soy así, porque yo no tengo... Perdón, ¿estás en Cristo? La pregunta, ¿estás en Cristo? Sí, estoy en Cristo. ¿Y dónde está el fruto del Espíritu en ti? Para conmigo, para con tu esposa, para con tu esposo, para con tu hijo, para con el hermano, con el compañero de trabajo. Y no es que no pasemos situaciones difíciles, las vamos a pasar. El Señor lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones, muchas. Y Él las tuvo Él no tenía por qué, y Él tuvo muchas, por causa de nosotros, hermanos. Para que ahora nosotros no querramos pasar por unas aflicciones las cuales ya vimos que son necesarias, porque producen paciencia en nosotros. Dice,
Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Referente, esto está hablando claramente a el carácter de Cristo. No es que no puedes hacer, sí, el hombre sin Dios puede hacer muchas cosas, pero al final, ¿podrá salvar su alma? ¿Podrá pagarla? Decirle a Dios, mira, tengo tanto. ¿Podrá? No. Nada podéis hacer, está hablando de que Él es el que se encargó de no solamente salvarnos, no solamente imputarnos su santidad y perfección, sino que nos ha capacitado con el Espíritu Santo en nosotros. No para brincar y para gritar no. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Incluso dice un verso que Él nos va a recordar lo que Él nos habló. Pero lo veremos más adelante. Si no tenemos una intimidad con su palabra, ¿qué el Espíritu Santo nos va a recordar? El que en mí, verso 6, el que en mí no permanece, oiga bien, cristiano, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Seguirá siendo pámpano. Seguirá siendo una rama, pero no hay fruto de Dios en ti. No porque no pueda, porque no quieres, oye bien. ¿Y qué pasará? Se secará y lo recogerán y los echan en el fuego y arden. Aquí queda establecido, hermanos, que el árbol de vida verdadera es el Señor. Nosotros sus ramas, los cuales debemos dar fruto, carpos. También esta palabra fruto o carpos nos habla acerca de una descendencia. Descendemos de otro. Ya no podemos poner como excusa, no, es que mi papá era así. No, es que mi mamá era así. Es que tú no entiendes que... Te pregunto, ¿estás en Cristo? Sí, estoy en Cristo. Nueva criatura es. ¿O no? Las cosas viejas pasaron, ¿o no? Y he aquí, todas son hechas nuevas. Esto no quiere decir que borremos lo que vivimos. No, esto quiere decir que ahora en adelante vamos a vivir como el Señor quiere que vivamos. Y Él nos ha capacitado, porque sería imposible que Él dijera, el fruto del Espíritu es, y no nos da el Espíritu, por tanto no hay fruto en nosotros y no podemos ser amorosos, tener paciencia, templanza, benignidad. Sería imposible. Pero Él lo dice porque Él nos capacitó. Está en nosotros. Está en nosotros, hermanos. Pero aún, lo interesante, porque aún ya como hijos de Dios, oiga bien, debemos, puse debemos, pero sería tenemos que permanecer en Cristo. Porque hay una falsa enseñanza, hay una de ovejas solitarias que según ellos sirven al Señor, pero no se congregan, no tienen un pastor, tienen el pastor por la televisión. Es fácil tener un pastor por la televisión o por internet, porque no ve cómo tú vives. No ve cuántos frutos hay en ti, en tu esposa, en tus hijos. No te ve. No te pastorea. No eres oveja, discúlpame. No lo eres porque no tienes pastor. Si no tienes un pastor al cual tengas que rendirle cuentas, discúlpame, oveja no eres. Te llamarás oveja, pero oveja no eres. Y sí, claro, hay situaciones en las cuales posiblemente no puedo llegar a una congregación, perfecto. Pero oye, ya pasaron 9 meses, ya pasaron 2 años. Y ya te aclimataste, sillón para atrás y a verlo. Esta situación de la pandemia, cuando nos tuvimos que quedar en nuestras casas, fue algo que realmente fue retante. A mí no me cambió. Yo seguí trabajando por la gloria de Dios y muchos aquí seguimos trabajando. Pero el dejar de congregarse, no porque yo no quería, porque no podía. Fue retante, hermano, porque la carne es fácil.
en acomodarse. Este hombre de aquí me llamó. El pastor me llamó. ¿Pasa? ¿Qué está pasando? Despierta, tú que duermes. Es que a la carne se le hace tan fácil. Yo fui honesto con él. ¿Ok? O sea, todos estamos propensos a. El que quiera estar firme, vele que no caiga. Y la mejor forma de velar es en obediencia al Señor, buscándole en intimidad al Señor. Es la mejor forma de cubrirnos, hermano. Lo que Él hizo. Y gracias. Pero es así. Nos necesitamos los unos a los otros. Somos un cuerpo. Dice, pero aún ya como hijos de Dios debemos permanecer en Cristo. Esta palabra permanecer, del griego menó, con acento en la E, menó. Este verbo habla de una acción. Está hablando de una acción, está hablando de quedarse en un lugar, estado, relación o expectación. Sigue diciendo acerca de permanecer. Dice morar, durar, perdurable, permanecer, permanente, vivir. Ahora en Cristo, oiga bien, depende de nosotros decidir de manera voluntaria si permaneceremos pegados a nuestro Señor. El Señor es fiel es el que prometió. En Él no hay mudanza ni tan siquiera sombra de variación. Pero ahora nos toca a nosotros, los que hemos probado la benignidad, la bondad de Dios, hacer nuestra parte. Poner de nuestro deseo, anhelo, ya el Espíritu está en nosotros. Esto nos habla acerca de tener comunión con Él. Esto habla de permanencia. Toda relación está basada en confianza y comunicación. Más es un matrimonio que no tenga confianza y que no hable. Imagínense. ¿Funcionará? ¿Llevarán muchos años casados? ¿Podrán? Oiga bien, nuestros mayores miedos o temores hacia algo o alguien serán vencidos cuando nos propongamos intención de nosotros a primeramente hablar con nuestro Señor de una manera honesta, tal y como nos sentimos. Tal y como nos sentimos. Si me siento mal, Señor, esta situación, si me siento bien, gracias, Señor, pero hablar con Él. Anyway, Él lo sabe, pero nos toca a nosotros hablarlo, comunicarlos con Él. Esta permanencia está ligada a la obediencia a su palabra. El mero hecho de obedecer su palabra, ahí está la bendición, hermano. Ahí hay bendición. Ahí hay bendición. Pero ¿cómo podemos ser obedientes si no separamos un tiempo de las 24 horas del día que Él nos regala? La evidencia palpable que estamos permaneciendo en Él es el fruto del Espíritu en nosotros, para con todos, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si nosotros o algún creyente, oiga bien, decide de manera voluntaria no permanecer, quedarse, vivir, permanecer en Cristo, sufrirá las consecuencias de su mala decisión. Lo primero que le acontece a este que no quiere permanecer en el Señor es que no habrá fruto evidente en la persona. Verso 5. Si persiste con un corazón duro para reconocer su pecado y maldad, el tal será echado fuera, apartado y por tanto se secará. Y lo recogerán, pero no para una eternidad con el labrador o el padre.
sino en la perdición eterna. Verso 6. Y esto es el Señor hablándole a sus discípulos. Esto comenzó en Juan 13, después que el Señor le lava los pies a los discípulos y van camino al Getsemaní. Pero ¿qué sucede? Pablo se encuentra con la misma situación. Porque tenemos que entender, hermanos, que nuestra naturaleza siempre se interpone al nuevo hombre, nacido de Dios. Y voy a citar ciertos versos de la misma carta de los Gálatas, donde Pablo tiene que despertarlos. Gálatas 1:6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Maravillado que habéis dejado al Señor. Gálatas 3:1 dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. No fueron testigos oculares, pero por medio de la palabra les fue presentado la obra de Cristo por medio del Evangelio. Verso 2: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Díganme. Sigue diciendo el verso 3: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Dice verso 5: aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? 4:9 de Gálatas dice: mas ahora, oiga bien, cristiano, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Quiénes son los que están tomando la decisión de regresar? ¿El Señor o el creyente? El creyente está tomando su decisión. Y ahí es donde está el riesgo de no permanecer. Ahí es donde está el riesgo, hermano, de no permanecer. Así como los primeros discípulos del Señor y también los Gálatas y nosotros hoy. No estamos exentos de esto, hermano. Siempre seremos tentados a no permanecer en Cristo. Siempre. El fruto del Espíritu en nosotros nos capacita, pero a su vez nos demandará el todo de nosotros. Somos llamados a vivir unidos a Él. Y si tiene dudas, oiga, no estamos solos. Hermanos, Cristo vive en nosotros. Es esta nuestra razón para vivir y nuestra esperanza para el futuro. Independientemente de quién salga presidente en esta nación, Cristo sigue siendo el Rey y el Señor. Y Él volverá por su iglesia. De eso no depende nuestra fe. De eso no depende. Por tanto, no se supone que tomemos como una alternativa o opción las obras de la carne en nuestra vida. Ya se supone que eso ya no está en nosotros. Ya no está. Cuando te encuentras con una persona que no tiene a Cristo en su corazón, es fácil reconocerlo. Sus malas actitudes. Pero si le decimos: ay papá, si tú te llegas a dar conmigo 5 añitos atrás, 5 nada más, 5 nada más, tacho, tú no duras, tú no. Y después dice: Dios te bendiga. Da risa, pero es que así los hay. No nos gusta sufrir, pero podemos. En Cristo podemos. Y no es sufrir por sufrir, es que produce
Este sufrimiento produce en nosotros paciencia. Vuelva y escuche esa predicación. Mas el fruto del Espíritu es bondad. De la palabra griega agasosune, entiéndase virtud o bueno. En cualquier sentido, en cualquiera. Esto habla de favor, bien, bueno, buenas cosas. Esta bondad es una virtud moral y espiritual que nos da de nuevo la capacidad para producir. Esto nos habla de una constancia, constantemente. Ya no de manifestar obras de la carne, no, sino más bien una buena disposición para hacer actos de bondad, entiéndase, de bien, para con todos, no con el hermanito que yo me llevo bien nada más, no, al revés, con el que no te llevas bien, hay algo en ti, no en él, es en ti que está el problema, es en ti. Entonces tengo que analizarme y pedirle, Señor, muéstrame qué está pasando en mí, que estoy chocando con esta persona. Claramente lo dice, ¿no? Estad a paz con Dios y con todos los hombres. En cuanto a vosotros dependa. No dice Dios, dice de vosotros. Nos toca a nosotros. ¿Ok? Esto nos habla de pasar de la etapa del deseo. Yo quisiera tratar al hermanito. De veras que yo quisiera. Siempre es aquí, se queda aquí, aquí, aquí. Pero no vas aquí. Aquí no va. Y entrar al terreno de la acción para hacer el bien. Amar a todos y en especial a los enemigos. Un hombre natural eso es imposible. Es imposible que un hombre natural diga, no, yo no puedo amar a mi enemigo, hermano, no lo puedo ni ver. Pero un cristiano que ha sido perdonado, enemigo de Dios, Romanos 3, inútiles, nada bueno hacíamos, y aún así envió a su Hijo, aún así nos aceptó, y aún así somos sellados con Él, con su Espíritu. Tenemos una razón para no amar a nuestros enemigos cuando nosotros éramos los peores enemigos de Dios y por ende de los que nos rodeaban, ¿Sabías que orar por las personas es una de las maneras que Dios nos ha dado para amarlos? ¿Sabías? Aunque ellos no lo sepan. Ora por ellos. No tienes que decirle que estás orando por ellos, pero ora por ellos. El Señor se encarga. Antes de Cristo, oiga bien, creíamos hacer lo bueno. Y si lo hacíamos, era con una doble intención detrás. Romanos 3:12 claramente dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero nosotros para con nosotros mismos decíamos, no. Yo soy, mira, perita en dulce. No, yo las tengo todas. ¿Será? ¿Por qué hiciste lo que hiciste? ¿Cuál era la intención del favor que hiciste? ¿Para qué lo hiciste? ¿Con qué fin lo hiciste? Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor. Verso 20, oiga lo que dice. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Verso 21. No seas vencido de lo malo,
sino vence con el bien el mal. Esa es la bondad. De eso está hablando la bondad. Nos capacitó el Señor por su Espíritu Santo y nos está enseñando con su palabra a cómo conducirnos. Ya no tenemos excusa, hermanos. Incluso Pablo oraba por la iglesia en Tesalónica y pedía por bondad. Apunte, segunda de Tesalonicenses 1:11. Segunda, 1:11 y 12. Dice, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿quién? ¿El nombre mío? No, es el del Señor. Y a veces no nos percatamos de eso. Porque cuando saben que somos cristianos, ya no importas tú, importa tu Señor. Tú eres esclavo de tu Señor. Somos esclavos de nuestro Señor. Estamos representando a nuestro Señor. Somos embajadores, ¿cierto o no? Como si Dios clamase por medio de nuestros labios, reconcíliate con el Señor. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea ¿qué? Glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. O sea, nos toca a nosotros ¿qué? Echar mano, a ser bondadosos, a hacer el bien. Al echar mano, oiga bien, día a día del fruto del Espíritu, ya en nosotros será la evidencia viva y palpable de la obra redentora de Cristo delante de los hombres. Nuestro llamamiento de parte de Dios como cristianos es llegar a ser como Cristo, hermano. Llegar. Ya no hay excusa. No hay excusa. Tenemos su Espíritu en nosotros. No hay excusa. En cuanto a carácter de Cristo se refiere, no estamos hablando de una perfección, pero estamos hablando de un carácter que se muestra, es evidente en nosotros. Claro, esto es un proceso gradual que va a tocar toda la vida y será completado cuando veamos a Cristo cara a cara. Por tanto, ser bondadosos significa querer hacer lo que es correcto y bueno, aunque a mí no me agrade. Y ahí es donde, Señor, aunque a mí no me agrade. Todavía no somos perfectos, ni lo seremos, hay que reconocerlo. Como los hombres buscan una perfección, ¿no? Pero a medida que Dios trabaja en nosotros, nos movemos bajo su dirección para hacer el bien al prójimo. Aunque en el proceso salgamos nosotros lastimados. Nuestro Señor salió lastimado, grandemente lastimado. Y no se detuvo. Mas el fruto del Espíritu es fe. Fe. Del griego pistis. Esto habla de convicción de la veracidad de Dios. Específicamente confianza en Cristo para salvación. Esto también nos habla de fe, fidelidad, fiel, gracia. Esto sí que le vuela la cabeza a cualquiera. Porque dice que somos fieles. Somos fieles. Dios nos ve como fieles. Fieles. Y que tenemos fidelidad para con los demás en las relaciones. Esto nos habla de una persona que ha sido cambiada de adentro hacia afuera. La nueva vida en Cristo. ¿No es esto lo que hace el Evangelio de Cristo en nosotros? Lo que ha hecho y lo que sigue haciendo. ¿A cuántos de nosotros antes de Cristo no se nos podía confiar algo? No se nos podía confiar algo. No éramos dignos de confianza. Si somos honestos con nosotros mismos, de una manera o de otra, no éramos dignos de confianza. Decíamos, voy a hacer esto y hacíamos lo otro. Ah, préstame que yo te voy a pagar. Si te vi ni me acuerdo. Pero ahora en Cristo,
ahora. No éramos personas leales, fieles o dignas, mucho menos de confianza. Mira lo que dice Pablo. Pablo, Romanos 3, 16, 17, dice: quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. El hombre, aquí está hablando del hombre que natural, sin Dios, a como éramos todos antes de Cristo. El hombre natural, por naturaleza, ¿qué tiende a hacer? Dañar las cosas, las daña. Mire, yo fui hace poco a un guagua que el aire para las gomas de los autos es gratis. ¡Qué bendición! ¿Pero qué usted piensa? La vandalizan. Ya he ido en distintas ocasiones y la vandalizan. En situaciones en mi casa, que he estado afuera, veo personas que pasan: oye, qué lindo y tranquilito está esto, no sabe cuánto pagan. Y al tiempo a veces me los encuentro, música alta, y tú dices: pero no dijiste que qué bonito, qué tranquilo. Y ahora estás haciendo todo lo contrario. Por naturaleza, el hombre sin Dios busca dañar las cosas. Aunque él quiera, no puede. De una manera o de otra, la va a hacer. La va a hacer, porque es la naturaleza del hombre sin Dios. No solo eso, sino que en su paso deja un rastro de dolor y sufrimiento. Cuando un esposo o una esposa decide romper una relación, por las razones que sea, y hay hijos, eso marca a la criatura. Marca a la criatura. Entonces, incluso dentro de la iglesia de Cristo hay divorcios. Dentro de los pastores, adulterando dentro de las mismas congregaciones, con mismos miembros de congregaciones. Entonces, ya ahí no es un hombre natural. Se entiende, se espera, pero no hay fruto de él. Entonces está dejando un rastro de dolor y sufrimiento. Lo que está pensando es en el momento, pero no está viendo que su camino al final es un camino de muerte si no se arrepiente. Y así podemos citar muchas otras cosas. Oiga, es por la gracia capacitadora de Cristo que ahora podemos ser dignos de confianza y fieles primeramente para con Dios y segundo para con los hombres. Ahora somos enseñados para toda buena obra. El esposo que no sabía cómo tratar a su esposa, ahora aprende a tratarla como a vaso más frágil. Claro, si se lo dispone. Eso hay que dejarlo en claro, si se dispone. La esposa que no se sujetaba a su marido, ahora en Cristo, y por medio de su palabra entiende que le conviene, oiga bien, le conviene someterse a la autoridad del esposo. Esta fidelidad, este ser fiel o digno de confianza, lo podemos aplicar, oiga bien, a todas las áreas de nuestra vida, a todas. Antes de Cristo pensábamos que posiblemente nuestro matrimonio era una carga. A lo mejor nuestros hijos tendríamos esto, no hay quien pueda con él. Y no, ahora en Cristo vemos que se nos ha delegado, se nos ha dado confianza de poder tratar con nuestra familia, ser dignos de confianza para con el Señor. En nuestro trabajo, cuando nos dan una posición, podemos ser dignos de confianza, de que ni un lápiz me voy a llevar. ¿Por qué? Porque es el Señor en mí. Su Espíritu está en mí y me va a recordar. Eso no está bien. Pero claro, ¿de quién va a depender? Él no va a coger mi mano, la va a meter al bolsillo, la va a sacar y lo va a poner aquí. No. Eso está en cada uno de nosotros. Ya dejar de mirar lo que sabes que no conviene mirar.
¿De quién depende? El Señor no va a provocar un apagón. Ay, qué bueno, Señor, que apagaste, porque ya me iba a meter a ver no sé qué. No. Está en ti, está en mí. Está en nosotros, hermanos. Él nos ha dado el poder. Escucharon a los niños. Su poder está en nosotros. Su gracia capacitadora. Dice, Pablo mismo experimentó esta gracia de parte del Señor. Primera de Timoteo 12 al 16. Doy gracias al que me fortaleció. A Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias, Señor, porque a todos nos ha fortalecido. Amén. A todos. Porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia. Misericordia. No la merecía, como tampoco nosotros la merecíamos. Ah, misericordia. Porque lo hice por ignorancia. Una cosa es hacer algo por ignorancia, hermanos, y otra cosa es hacerlo sabiendo y aplicar nuestra voluntad, sabiendo que no agrada al Señor. Pero Él dice, por mi ignorancia e incredulidad. Verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Verso 16, pero por esto, fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí y en ti, oye bien, cristiano, no solamente en Pablo, no lo dejen en Pablo, en nosotros hoy en día, también, dice, para que Jesucristo mostrase en nosotros el primero en toda su clemencia, para ejemplo, oiga bien, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Entonces el fruto no es para que yo me lo quede, hermanos, el fruto es para el prójimo, para que vean a nuestro Señor y Salvador. Ahora, al permanecer en Cristo, somos como árboles que dan fruto del Espíritu de Dios a los hombres y no para sí mismos. Claramente, Salmos dice que bienaventurado el varón que no se ha sentado en silla de escarnecedores, que no anduvo con pecadores ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Dios está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo. Pero volvemos a lo mismo, no es para mí. Es para los que me rodean el fruto. Da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es mansedumbre, es el verso 23, de la palabra griega praotes, esto habla gentileza, por implicación humildad, mansedumbre. Esta palabra nos habla acerca de la actitud del corazón, con toda humildad y amabilidad, que se somete, oiga bien, con paciencia, a pesar de la ofensa recibida. Mansedumbre, humildad, sin deseo, oiga bien, alguno de venganza o de retribución. En estos tiempos podemos ser testigos de cuán poca o ninguna humildad o amabilidad de parte de los hombres, mujeres, jóvenes, niños, a la hora de pasar por alto la ofensa. No. Esto lo vemos en todos los niveles sociales, laborales, políticos e incluso dentro de congregaciones cristianas. En muchas ocasiones, si somos sinceros, nuestra primera reacción a una ofensa es ¿qué? Es buscar devolverla y aún mayor. Y aún mayor. Como ya vimos en la carta a los Romanos 12:19, claramente Pablo establece que la venganza es del Señor. Como creyentes
llamados a practicar la verdad. No se nos debe olvidar cuánto se nos ha perdonado y aún hoy somos perdonados de nuestras faltas. Claro está, si nos arrepentimos de ellas. Está a nuestra disposición hoy, hermanos, no ser vencidos de lo malo, sino por la gracia del Señor podemos tomar la decisión de vencer con el bien al mal. Al momento de la ofensa tenemos que tomar un tiempo, analizar. A lo mejor la persona se va a quedar así pensando como que, ¿qué le va a pasar a este? Está como que, ¿todo bien? Sí, no, es que no. Dios te bendiga. Porque no va a ser normal. La respuesta no va a ser normal. ¿Cómo fue Judas Iscariote cuando fue donde el Señor, al Getsemaní? ¿Qué el Señor le hizo? Le dio un beso. Amigo. Entonces, no tenemos la excusa, hermano, de decir, no, es que yo no puedo. No, es que no quieres. Es que no quieres, es que no queremos, no queremos. Colosenses 3:12 dice claramente al 14, dice vestíos, vestíos. Ahora, ¿quién se viste? Porque en casa me he visto yo. O el Señor viene y lo viste a usted. Vestíos. ¿A quién le toca vestirse? A cada uno de nosotros. Claro, a los más pequeños, papá o mamá los ayuda. Pero ¿a quién le toca vestirse? Dice, vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. ¿Cómo? Santos y amados, de entrañable misericordia. No la merecíamos. De benignidad, útil, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora, el porqué de vestíos de esta manera, en el verso 13 dice la razón. Soportándonos unos a otros. Pero aquí soportar no es soportar de que no me queda de otra. Está bien, sí, luego que se vaya, muchacho. No, está hablando de que nosotros nos pongamos en la posición de que éramos enemigos de Dios, no merecíamos que Dios nos amara, nos perdonara. Y entonces el Señor ha tenido esta misericordia con nosotros, esta gracia con nosotros, para nosotros también pasarla, darla. Esta mansedumbre, dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja con el otro. Y no lo deja ahí, dice, de la manera que Cristo os perdonó. Entonces, ¿cómo la gente dice, no, es que Cristo es Cristo? No, tú eres cristiano, tienes la capacidad, porque el Espíritu de Dios está en ti. Una cosa es que no quieres, pero, hermano, déjeme advertirle, vaya cambiando su manera de ver las cosas y vaya aplicando su corazón a la palabra y no la palabra a su corazón. Porque va a llegar el día y el momento en que cara a cara le vamos a ver. Cara a cara le vamos a ver. De la manera que Cristo nos perdonó. ¿Cómo Cristo nos perdonó? ¿Una parte nada más? No, te voy a perdonar todo el cuerpo menos esta mano, porque con esta mano hiciste muchas cosas malas. No, completo. Completo. Y no solamente hasta el momento que le conocimos, sino lo que falta. Porque tenemos un gran sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestra debilidad. Porque estuvo en un cuerpo como el de nosotros, hermanos. Él sabe compadecerse. Pero tenemos que hablar. Tenemos que ser honestos con Él. Dice, así, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. 14. Y sobre todas estas cosas, ¿qué? Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ya estoy por terminar.
Mas el fruto del Espíritu es templanza. Contra tales cosas no hay ley. Templanza. Esta palabra está un poquito. Encrateia. Esto se refiere a dominio propio. Específicamente continencia. Templanza. Dominio propio. Este fruto, por ser el último en mencionarse, no significa que sea menos importante o que tenga una menor relevancia. Templanza o dominio propio está directamente ligado a la conducta de un hijo de Dios, oiga bien, ante los apetitos de la carne en todas sus formas. Y yo personalmente he tenido que aplicar templanza con la soda, la Coca-Cola, como se llame, porque ya yo no soy un niño. Entonces ya me encontraron con los niveles de azúcar altos en la sangre. Y he tenido que aprender a dejarla. Por lo menos cuando estoy así afuera, que comemos afuera, pues tomo, ¿verdad? Pero por lo menos en casa, ya mi esposa sabe que no me compra soda. A lo mío era el jarrito de tamarindo, pero ya ni eso. Dije, no, nada de eso. Agua. Mire, y gracias a Dios, es con agua. Y antes yo creía que no podía. Y por la gracia de Dios me capacitó y mira, agua. Y no solamente, oiga bien, no solamente con los apetitos de la carne en ese sentido, sino también esto incluye una restricción, entiendas, una continencia, una abstenencia a las pasiones. Y como ya mencioné ahorita, dentro de las congregaciones no se habla esto. Por tanto, no hay un entendimiento de qué agrada y qué no agrada. Y como muchas veces el pastor ha dicho, ¿verdad?, en su testimonio, que a principio él dijo un chiste que no era muy santo y le llamaron la atención. ¿Y qué hizo él? Recoger. Y aprendió que ya esos temas no se tocan. La música y otras tantas cosas, hermanos, que si no velamos, incluso mujeres, las novelas, la palabra lo dice, no verlas. Incluso las no verlas, si no se tiene cuidado, ¿qué es lo que se habla ahí? ¿Qué es lo que se enseña ahí? ¿Cómo engañar? ¿Cómo transar? Incluso hasta eso tenemos que tener cuidado. Lo que a lo mejor no aparenta malo. ¿Será que no aparenta malo el Señor? La pregunta sería, si el Señor estuviera contigo, ¿tú lo estuvieras viendo? Y déjame decirte, Él está contigo. Él está contigo y está conmigo. Así que tenemos que entender eso, hermanos. Es por el Espíritu Santo que el creyente, al someterse a Dios, puede dominar. Oiga, es de la única manera. El Espíritu Santo nos ayuda a dominar nuestros deseos y la búsqueda del placer irá menguando. Pero ¿a quién le toca? ¿Quién le toca hacer su parte? Orar, Señor. En vez de orar por, no sé, tantas oraciones que podemos hacer, ora porque el carácter de Cristo se forme, que te ayude en esa área donde tú sabes que aquí me vence. Sé yo. Pero entonces ahí, como dijo Pablo, en medio de la debilidad, cuando reconocemos nuestra debilidad, su poder se perfecciona en medio. Pero nos toca a nosotros hablarlo. Nos toca a nosotros ser intencionales. Y ya no alimentar más esa pues parte en nosotros que se desboca. Pensamos que la tenemos controlada. Mentira. Él te tiene controlado a ti. Dice, debemos hacer uso de la disciplina como atletas. Ser como los atletas. Sé que están contentos, ya vamos para el gimnasio mañana, pero no es eso. No es esa disciplina. Primera
de Corintios 9:24 dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Todos corren. Pero solo uno se lleva el premio. Solo uno. Gracias a Dios que aquí no pasa eso. En Cristo no pasa eso. Pero dice, corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Quién es el que va a correr? ¿Quién está corriendo en esta vida como cristiano? En la fe, en la gracia del Señor, nosotros. Entonces tenemos que correr de tal manera que lo obtengamos. Dice 25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y estábamos hablando ahí, el pastor dice que le gusta el judo. ¡Guau! Y dice, de todo se abstiene. ¿Verdad? De todo se abstiene. La pregunta que quiero hacer, ¿estamos luchando contra los apetitos de la carne y del pecado? ¿Somos conscientes que hay una batalla? ¿Continúa la lucha en nosotros de la carne, del viejo hombre con la nueva criatura? ¿Somos entendidos en eso? Porque si no somos entendidos en eso, simplemente algo suave, una brisa, y se enciende la llama en nosotros. Se enciende. Distintas formas y maneras, se enciende. Tenemos que entender que estamos en una batalla. Hay una batalla en nosotros. Dice, ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Verso 26. Así que yo de esta manera corro, dice Pablo. ¿Cómo corre? ¿Cómo corría Pablo? ¿Cómo se nos incita, se nos invita cada domingo a correr? ¿Cómo? ¿Cómo? Conforme a las Escrituras. No como a la aventura. Ay, deja ver qué hacemos hoy. Esta iglesia no es así. Esta iglesia, por la gracia de Dios, no es así. Ustedes lo pueden ver. Un estudio completo. No es este domingo de gracia y el otro domingo de finanzas, de reino. No. Un estudio completo. Versículo a versículo. Dice, de esta manera peleo. Hay que pelear, sí, pero no con el hermano, no con el esposo o con la esposa. Conmigo mismo, para someterme a la voluntad de Dios. No como quien golpea al aire, como sin sentido. No, yo sé, como hablamos ahorita, yo sé en el área que yo necesito. Y también hay otras, pero yo sé que hay una que yo tengo que ser más intencional con esta. Ser amor, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Con cuál? ¿Con cuál? 27, sino que golpeo mi cuerpo. Entiéndase, me abstengo. A la carne no le gusta. Eso no es nada. Nadie está viendo, prende y ve. Cacho, tú vives en Orlando, nadie está viendo, tócale la bocina, dale un corte de pastelillo. Dios nos ve, hermanos. Dios nos ve. No se rían, esa risa es como de culpable, de culpabilidad. Dice, me abstengo y lo pongo en servidumbre. ¿Cómo que servidumbre? Dominio propio. Ya eso no, porque es que el papá de mi papá fue alcohólico y yo no puedo soltar la botella. Bueno, antes de Cristo, no. ¿Estás en Cristo? Sí. Pero te tienes que proponer. Cortaste con las amistades, o sea, todo es hecho nuevo. Te toca hacer todas las cosas nuevas, con amor y con cariño, mi hermano. Ya yo no estoy en este ámbito. Yo sí los puedo invitar aquí, pero para allá. Si quieren venir para aquí, amén. Si no, pues nos vemos a la vuelta. Tenemos que ser intencionales, tomar decisión, hermano. Nos toca a nosotros. No sea, oiga bien, dice Pablo, no sea que habiendo sido heraldo para otros. Y es triste ver tantos pastores de años de predicar la verdad del Señor y cayeron en adulterio y cayeron en cosas aún, en abusos a menores.
por simplemente no reconocer que tenía que aplicar el dominio propio, la continencia, el abstenerse, el orar al Señor. Dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado por causa del pecado. Hoy hay oportunidades en las que debemos abstenernos de hacer algo para hacer mejor lo que Dios desea. No quiere decir que a lo mejor lo que ibas a hacer era malo, pero si el Señor puso en ti algo, mejor obedece al Señor, déjalo otro al lado, el Señor sabe el por qué. Nuestra meta individual determinará la disciplina y la negación que debamos aceptar. Sin una meta, la disciplina no será nada más que un autocastigo. Con la meta de agradar a Dios, nuestra negación hoy no se comparará con la recompensa eterna que nos ha de ser entregada por su gracia. Hermano, lo que tengamos que padecer aquí por causa de nuestra fe no se compara con la gloria venidera cuando se revele nuestro Señor. Gálatas 5, 23 al 26 dice, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No os hagamos vanagloriosos. ¿Quién se hace vanaglorioso? Nosotros mismos. Irritándonos unos a otros y envidiándonos unos a otros. Esa conducta no refleja el fruto del Espíritu en el creyente. No, de ninguna manera. El resultado, hermanos, de vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu será, oiga bien, que cumpliremos con el propósito proyectado de la ley. ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál es el propósito? Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Y esto solamente se va a lograr cuando realmente reconozcamos que en nuestras fuerzas no podemos, pero en el poder, en la fuerza de nuestro Señor Jesucristo, por su gracia, por su Espíritu Santo en nosotros, vamos a poder. Nos vamos a equivocar, claro que sí, pero no nos detengamos ahí, sigamos siendo intencionales, porque ya hemos sido sellados, hermanos. Si el Espíritu Santo es la fuente de nuestra nueva vida, de tal modo que caminemos con Él. Caminemos, Él está en nosotros. Entiéndase, cuando dice caminar, es literalmente andar junto a. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él, permanecemos en Cristo. No permitamos, hermanos, que la sociedad, gobierno, familia, amistades o alguien más determine nuestros valores o normas de vida. Solo Cristo murió por nosotros. Y gracias a Él hemos sido adoptados como hijos de Dios y su Espíritu en nosotros clama, Abba, Padre. Lo que ahora, hermanos, vivimos en este cuerpo, que sea conforme a las Escrituras, para así poder honrar, glorificar y exaltar a nuestro fiel y sabio Padre. Hermanos, ahora somos templos del Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nuestros corazones. Ahora podemos pedir y recibir la gracia y el poder de amar al prójimo tal como Cristo nos amó. Hermanos, si estamos en Cristo, debemos estar dispuestos a mirar más allá de nuestros propios intereses. Esto no es nada nuevo en esta congregación. Por el bien de los demás. Por el bien de los demás. Póngase de pie.
Gracias, Señor Padre. En esta hora, si hay alguien que desea, pues reconoce la necesidad del Señor en su vida, simplemente reconozca, ¿verdad? Y si desea pasar al frente, con mucho gusto oraremos por usted, pero es una decisión individual de cada uno, que nos toca decidir. Y si ya estamos en Cristo, de igual manera, hermanos, nos va a tocar andar de la manera como Él estableció, amándonos, perdonándonos los unos a los otros, de la manera en que Cristo nos amó y nos perdonó. Ayúdame a orar en esta hora. Abra sus labios y pídale al Señor. Sincérese con el Señor. Dígale al Señor en qué área el fruto de su Espíritu no se ha manifestado en su vida. No porque el Espíritu Santo no quiera o no pueda, es porque nosotros no le hemos dejado. Señor, en esta hora, Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que es lámpara a nuestros pies y es esa luz que ilumina nuestro caminar. Te pedimos en esta hora, Señor, te pido en esta hora, Padre, que reveles en cada uno de nosotros, Señor, por tu Espíritu Santo, primeramente la necesidad de ti, porque siempre tendremos más y más necesidad de ti. A medida, Señor, que vamos caminando en esta nueva vida, nos vamos dando cuenta, Señor, de nuestras limitaciones, de nuestra flaqueza, que no podemos. Y no está mal ver eso. Ayúdanos, Señor, a que no nos quedemos ahí, lo tomemos como una excusa para no ser ese instrumento útil en tus manos, esa vasija de barro en donde tu poder y tu gracia, Señor, se manifiesta. Necesitamos, Señor, necesitamos más de ti, Señor. Y no solamente un domingo o un jueves. Te necesitamos todos los días. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos, nos humillamos delante de ti, Señor. Porque tú eres santo. Y no podemos decir que no tenemos pecado. Porque te hacemos a ti mentiroso. Por tanto, Señor, te pido, Señor, que nos perdones. Que tu sangre, Señor, preciosa, nos limpie de todo pecado. Señor, despiértanos, Señor, porque los días son malos. El tiempo pasa muy aprisa. Y necesitamos ser entendidos y sabios, Señor, de qué es lo que tú estás llamando, Señor, a tu iglesia. Claramente es a que nos limpiemos, a que nos lavemos más y más, a
Ayúdanos, Señor, a ser uno en ti, como tú y el Padre son uno. Pero que no sea simplemente una idea o un pensamiento, Señor, sino sea un estilo de vida. Que no importa el lugar, tuya es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por tanto, Señor, ayúdanos a que podamos mostrar tu carácter en nosotros, la imagen de tu Hijo en nosotros, pero no sea simplemente un pensamiento, no, sino es una vida práctica, funcional. Te lo pedimos, Señor, en esta hora. Mira, Señor, mis hermanos, tus hijos, Señor, tú sabes con qué ellos están batallando, cada uno de ellos. Revélate, Señor, a sus vidas. No les dejes igual. Que ellos estén convencidos de que fiel es el que prometió. Que tú dijiste y harás, que estarías todos los días hasta el fin y que vas a trabajar en nosotros, no nos vas a dejar igual, aunque no nos guste, aunque no nos agrade tu poda, tu trato, por más amor que nos das, nos duele, pero continúa la obra en nosotros, Señor. Necesitamos más de ti, menos de nosotros. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Sé tú en nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén y amén.